Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al 6 de abril de 1936, al día de la jornada. Comenzamos con nuestro editorial. Lo más destacado de las noticias de este fin de semana es que está siendo un fin de semana tranquilo, eso es lo más destacado, en el que las huelgas, las peleas, asaltos a locales, enfrentamientos armados y muertos no se han convertido en noticias de portada. El balompié, los toros y la Semana Santa están siendo el foco de atención de los españoles que momentáneamente parecen haber dejado a un lado la crispación y la violencia que viene azotando los campos y calles de España desde mediados del pasado mes de febrero. Y nos vamos ahora a una noticia de publicidad y a la vuelta, información nacional. Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Hasta en la cara se reconoce nuestro sufrimiento. Parecemos pesimistas y más viejos de lo que somos. No sufra usted, pues quien sufre hoy es porque quiere, puesto que hay un remedio infalible, casi instantáneo. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Pues vamos ya con esa información nacional que les anunciaba antes de la publicidad. El señor Largo Caballero celebró hoy el anunciado mitin para dar cuenta pública de la unificación entre las juventudes socialistas y comunistas. El ruedo lo ocuparon los miembros uniformados de las milicias comunistas de Pioneros y las milicias socialistas, uniformados con camisas rojas y azules. Largo Caballero afirmó que después del 16 de febrero la clase trabajadora no puede aceptar que vuelva la reacción al poder, afirmando que la unión de los jóvenes socialistas y comunistas es la garantía de la imposibilidad de que las derechas y el fascismo vuelvan a dirigir el futuro de España. Luego habló el líder comunista, ahora de las unificadas juventudes, Santiago Carrillo. En Majadahonda se han puesto nuevos nombres a distintas calles de la localidad, calle Largo Caballero, Luis Rufilanchas, Dolores Ibarruri, etc. Al cambio de calles siguió un mitin con los más destacados miembros del Partido Comunista, donde resaltaron que se estaba cumpliendo el compromiso del Frente Popular. Y en Barcelona se ha celebrado un importante mitin en el Cine Moderno para celebrar la unión de las juventudes comunistas y las juventudes socialistas. Noticia que nos traen de última hora de nuestra redacción. En Dos Barrios, en la localidad de Dos Barrios, se ha celebrado un acto en recuerdo del laureado teniente coronel López Bravo, héroe de Marruecos, y muerto recientemente cuando estaba detenido en el Hospital Militar de Carabanchel de Madrid. Se homenajea a su compromiso republicano y revolucionario. Asistieron los militares Mangada, Carratala y los oficiales de aviación Romero, Núñez Castillo y Moreno, y también varios líderes de la UGT y del Partido Socialista. Y ahora les dejamos nuevamente con una noticia de publicidad y después información internacional. ¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios automático, el más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que construido ex profeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona. Abrimos ya esa página de información internacional que les anunciaba. En Varsovia han sido clausurados 2 locales de organizaciones comunistas y detenidas 37 personas. La frontera de la Unión Soviética es un foco constante de tensión y de problemas que se proyecta sobre la joven y católica nación polaca. Italia está a punto de vencer en su guerra contra los abisinios. Nos llegan noticias de la salida para el país africano de 5.000 soldados y miembros de las milicias fascistas. Parece
que el sueño de Mussolini de lograr un imperio africano está ya muy cerca de ser realidad, ya que Addis Abeba, capital de Abisinia, está siendo evacuada tras los grandes bombardeos de la aviación italiana. Los líderes de las 3 organizaciones del Partido Nacionalista Acción Francesa han afirmado que no piensan obedecer la ilegalización de su partido. Y en cuanto a la actualidad se refiere, hay que destacar que París posee el más grande y seguro abrigo contra los bombardeos y peligros de la guerra del mundo. Ha sido terminado hace 3 días y cuenta con 8.000 plazas a 25 metros bajo tierra y respirando, es importante, aire puro. En Madrid, en el Cine Palacio de la Música, se ha celebrado el concurso infantil para elegir entre 108 niñas a la Shirley Temple de la región centro, siendo la ganadora la niña Carmen Bueno, dado su enorme parecido con la actriz infantil norteamericana. La ganadora irá a la final nacional, en la que el premio es de 5.000 pesetas. Y en cuanto a la información deportiva y taurina, de redacción nos pasan la última hora. En la Plaza de Toros de Madrid ha toreado hoy una mujer entre grandes aplausos. El Atlético de Bilbao encabeza la Liga a 2 jornadas de su final, mientras el Sevilla va el último entre los 12 equipos que forman la primera división española. Y despedimos ya este boletín informativo de Radio Universal con una melodía de nuestra selección musical, como solemos hacer siempre, esperando que sea de su agrado, como no. Hasta mañana, queridos radio oyentes. Adiós. Bueno, pues aquí estamos, en el siglo XXI, 6 de abril de 2019, a donde hemos regresado desde el 6 de abril de 1936. Y vuelve a estar con nosotros don Luis Togores. Muy buenas, ¿Qué tal, mi Eduardo? amigo? Escritor, historiador, amplísima obra histórica que yo no me cansaré nunca de recomendar, la firmada por mi querido Luis Togores. Bueno, vamos a ver, Luis, es noticia algo verdaderamente sorprendente. Es noticia que no ha habido violencia en esta jornada, el 6 de abril. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, vamos a ver, sabes que digamos, lo que tú haces antes está basado en los periódicos de la época. Concretamente, en esta época está la hoja del lunes. Además, concretamente, ese resumen de prensa lo hice yo. Por eso Entonces, una de las noticias que contaba precisamente uno de los miembros de Gobernación, uno de la Dirección General, es que no había violencia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que era una cosa rara que en un fin de semana no hubiese habido atracos, huelgas, manifestaciones, asesinatos, y lo contaba como algo normal, cuando precisamente porque no era lo normal. Es decir, lo normal era, hombre, no vamos a decir en una España que era Venezuela hoy día, pero evidentemente en los 150 días de la República quedó recordar 200 y pico muertos. Es decir, que lo normal es que tocases a muerto y medio cada día. Entonces, claro, un fin de semana donde la gente había ido a los toros y al fútbol y no había muertos, era una noticia en la hoja del lunes que no había pasado nada verdaderamente grave. Entonces, por eso es lo curioso de la noticia, que la seleccioné precisamente porque no había pasado nada. Por cierto, hay que advertir a nuestros televidentes que todas y cada una de las noticias que les ofrecemos en el noticiario previo a esta entrevista con los historiadores están sacadas de los periódicos de la época, de los periódicos de 1936, ABC, La Vanguardia, La Hoja del Lunes, que acaba de citar Luis Togores. Ahora es un periódico que a mí me gusta mucho, es un periódico socialista, pero que la verdad es que es muy cómodo de manejar y tal. Sí, lo digo porque nadie vaya a pensar que aquí nos inventamos nada. Las noticias del boletín informativo previo a esta entrevista están todas ellas sacadas de los periódicos de la época, del día de la jornada, ¿no? Bueno, Luis, vamos a ver, ¿por qué se produce la unificación de las juventudes socialistas y comunistas? Fue una idea de Largo Caballero. Vamos a ver, en esta época el Partido Comunista tenía muy poca fuerza, tenía los pioneros, es verdad que fuera de nuestras fronteras tenía mucho peso, pero aquí los dos partidos de izquierda verdaderamente relevantes y además no muy bien avenidos, uno era el Partido Socialista de Largo Caballero y Alicio Prieto y el otro eran los anarquistas. Que aunque los anarquistas habían permitido a sus votantes votar al Frente Popular, no habían ido en la coalición. Entonces,
las juventudes, Largo Caballero tenía la idea de que había que unificarlas, ¿no? Entonces él va a estar trabajando a favor de la unificación entre las milicias socialistas y, digamos, los pioneros comunistas. Bien, ahí lo que hay es, en cierta forma, la fascinación de Largo Caballero, que hoy día no nos parecería tanto, pero sí en la época de González, sobre la URSS y la fascinación por el ejemplo de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, de Stalin, que es el gran padre de la Comintern y de las internacionales. Entonces él entiende que eso es una aproximación precisamente a la Unión Soviética. De hecho, las Juventudes Unificadas irán a una gran concentración en Moscú de todas las juventudes socialistas y comunistas del mundo a la Unión Soviética. Entonces es una idea de Largo Caballero, y que de hecho va a funcionar, va a ser uno de los resortes de militancia política importantes por lo menos para el principio, hasta llegar la guerra civil. Y luego ya ahí socialistas y comunistas empezarán a tener, como sabes, sus más y sus menos, sobre todo porque el pequeño Partido Comunista va a empezar a tener mucho poder, porque es el que controla la entrega de armamento soviético. Entonces, claro, las armas rusas vienen al Partido Comunista, tienen el V Regimiento, pero en esta época todavía está el Frente Popular. Esa es una idea de Largo Caballero que él potencia, y de hecho, pues en el meeting que se va, quiero recordar, a Las Ventas, pues ahí es él el que preside y el que canta las alabanzas de esta unificación de los jóvenes marxistas-leninistas, porque entonces lo son, marxistas-leninistas puros, que van a luchar por la causa mundial del proletariado contra el capitalismo, y muy importante, contra el fascismo. Hemos hablado en el boletín informativo de 1936 de un jovencísimo Santiago Carrillo. ¿Entonces era ya un líder comunista o ahora también de las nuevas juventudes unificadas? Él, si me permites, él es hijo de Venceslao Carrillo, que es un socialista, podríamos llamar, de la rama, más moderada. No es de la rama de Largo Caballero, sino de la rama más moderada. No son los de Asturias del 34. Pero él no está en el Partido Socialista, él está en el Partido Comunista, que es un joven, una joven promesa de la política que está en esas juventudes que entonces son mínimas. Precisamente porque es un comunista, cuando Largo Caballero propicia la unión, va a ser uno de los líderes de la mayoría socialista, pero su líder va a ser un joven comunista. Porque ya te digo, en esa época Largo Caballero se llama Lenin español y tiene un interés grande por la Unión Soviética, y entonces Carrillo es una persona muy adecuada. Eso va a ser el comienzo de su carrera, que unos días después, prácticamente, estamos hablando de 3 o 4 meses, cuando empieza la guerra, le lleva a estar en el Tribunal de Orden Público de Madrid, en la Junta de Defensa, y tendrá la triste historia de ser uno de los culpables que firma todos los temas de Paracuellos del Jarama. Las sacas de Paracuellos, efectivamente. Pero ahí empieza, precisamente ahí. Pero si te fijas, es muy poco tiempo, que estamos en unos meses. Es que la gente brillante hace carreras muy rápidas. Sí, brillantísimas, sí. Madre mía. Bien, en el mitin de la Plaza de Toros hemos contado en el informativo que se juntaron, pues las milicias comunistas de pioneros y las milicias socialistas. Milicias, así como suena. ¿Qué eran estas milicias? Y además uniformadas, ¿no? Sí, unos iban con camisas rojas, otros iban con camisas curiosamente azules, y eran milicias políticas. Piensa que la milicia había existido siempre, ya desde la época de los liberales, y eran el brazo armado, entre comillas, de sus partidos, tanto como hoy día, diríamos, para la seguridad de los mítines, etcétera, como para actividades políticas, desfiles, etcétera. Pero en este caso eran milicias porque se entrenaban militarmente, y en una situación como era la España violenta de la época, sobre todo los socialistas, los famosos chirris, pues son los que prácticamente protagonizan todos los incidentes violentos, digamos, pistoleriles, fundamentalmente contra requetés y falangistas, ¿no? Y entonces están ahí, esas milicias eran el brazo armado de sus partidos, y brazo armado literalmente. Y iban uniformados. Porque estaba de moda. Es verdad que en este momento todo el mundo lleva, yo creo que de la derecha a la izquierda todo el mundo llevaba uniformes, ¿no? Sí, que los correajes y las botas, etcétera, que no se le atribuían solo y en exclusiva a la Falange, porque todos los partidos tenían ese tipo de uniformidad. Sí. Se llamaban movimientos de camisas porque normalmente lo que les caracterizaba era una camisa de un color u otro, porque era lo más barato, ¿no? Claro, era lo más barato, la camisa. Bueno, vemos, querido Luis, que se cambian de nombre las calles. Bueno, pues, tal y como sucede ahora, esto es algo habitual al parecer en la historia de España. Porque esto iba en el programa del Frente Popular, el cambio del callejero. Sí, siempre va en el programa del Frente Popular.
pero ahora con gente viva, ¿no? Sí, bueno, esta noticia me llamó la atención precisamente por el paralelismo, porque ya te digo, yo he hecho estos días por el paralelismo. Y era en Majadahonda, la gracia está que cogieron a personajes de la política del momento, es decir, a Dolores Ibarruri, a Indalecio Prieto, entonces quitaron calles y pusieron nombres de líderes políticos que estaban en el Parlamento, que quizás es lo más curioso. Hoy día se quitan nombres de calles, pero evidentemente no se ponen nombres de calles de personas vivas que están en política, pero la gracia de esto es que era así, lo cual no deja de ser curioso. Es decir, en España parece ser que nada cambia. No des ideas porque a Pedro Sánchez solo le falta una calle, ¿eh? Bueno, menos de una avenida. Nos tenemos que ir, querido Luis. Hasta una Gracias, próxima Eduardo. ocasión. Y a ustedes, hasta mañana.